para terminar estas conferencias, para la última charla, quiero invitar a una compañera y una persona que admiro por su trabajo con las ballenas jorobadas en el Pacífico. Ella es Natalia Botero Acosta. Ella es bióloga de la Universidad de Antioquia y es magíster en psicología experimental y doctora en comportamiento y neurociencia de la Universidad del Sur de Mississippi. Lleva más de 13 años trabajando con mamíferos marinos, particularmente con ballenas jorobadas, en el Pacífico colombiano y ecuatoriano. Actualmente es la directora general de la Fundación Macuáticos, una institución que lidera proyectos e investigaciones con ballenas jorobadas en el Golfo de Tribugá, al norte del Pacífico colombiano. Así que bienvenida, Natalia. Un placer Hola tenerte Sandy, ¿cómo aquí. estás? Muchas gracias. Te doy la Bueno, palabra. vale. Bueno, muchas gracias por el espacio y nada, empecemos. La charla está titulada Mamíferos marinos en el Golfo de Tribugá, retos de conservación y potencial para la investigación científica. Más o menos todo lo que voy a nombrarles, todos los trabajos, todos los resultados han sido, digamos, resultado del trabajo conjunto con muchos colegas, con muchos amigos de la Fundación Macuáticos Colombia. Nuestro objetivo como organización es promover la conservación de los mamíferos acuáticos en el país y eso hacerlo por medio de investigación científica, educación ambiental y promoviendo actividades de desarrollo sostenible dentro de las comunidades locales. Curiosamente, ya que somos 4 conferencistas, 4 mujeres, pues en este momento Macuáticos es un matriarcado, no siempre lo ha sido, pero es curioso. También en este momento tenemos, digamos, 2 plataformas de investigación activas, una en el Pacífico colombiano, que es la que yo lidero, principalmente con jorobadas, y una en La Guajira, donde mis colegas Noelia Farías y Daria Barragán hacen un trabajo espectacular. Iniciando en por qué trabajamos en el Golfo de Tribugá. Cuando yo egresé de la Universidad de Antioquia, pues tenía muchas ganas de hacer algo en el Pacífico colombiano, Perdón, pero, Natalia, es que no se ve la pantalla. ay, ¿por qué? Qué Vuélvela raro. a compartir. Sí le di. Bueno, dale, yo la vuelvo a compartir. Vale, Ahora ahí sí, ya sí se ahora ve. sí. Sí, ahora sí. Raro. Bueno, igual no nos perdimos mucho en términos de imágenes. Entonces, en el Golfo de Tribugá, como les decía, a grosso modo, si tú miras un mapa, perdón, de batimetría, es decir, del tema de profundidad, el Golfo de Tribugá, digamos que es una excepción a la regla. Todo el Pacífico colombiano, menos el Golfo de Tribugá, tiene una plataforma continental amplia. Eso significa que la profundidad va a ir aumentando, paulatinamente nos alejamos de la línea costera. En el Golfo de Tribugá no sucede eso, en su mayoría tenemos profundidades muy grandes, muy cerca de la costa, y digamos que inicialmente antes de viajar, antes de iniciar algún esfuerzo, pues dijimos, bueno, eso tiene que estar impactando de alguna forma la distribución, el comportamiento de las especies de mamíferos acuáticos. Entonces, digamos que esa fue un poco la motivación. Ya un poquito de datos técnicos, entonces es una zona que está bajo la influencia de la zona de confluencia intertropical, o de convergencia, perdón. Eso significa que hay precipitaciones muy abundantes, más o menos 8.000 milímetros de lluvia al año. Como resultado de esto, todas esas aguas costeras muy generalmente son turbias y de salinidad baja. La temperatura del mar es más bien cálida, entre 22 y 28 grados, y tiene un régimen de mareas muy, muy pronunciado. Entonces, entre marea baja y alta hay diferencias de 5 o 6 metros, lo que obviamente tiene implicaciones para pues, las especies que la habitan, para los seres humanos y sus actividades, la pesca, el turismo y naturalmente para nosotros como investigadores. Es un sitio muy, muy, digamos, bello, muy diverso y esa calidad de ese hábitat se ha reconocido en múltiples plataformas. Entonces, en agosto del año pasado fue reconocido como un punto de esperanza, como un hotspot por la organización Mission Blue, y eso habla de que es, digamos, un lugar que hay que voltear los ojos. Muchas de las personas del público en general no tenían ni idea antes de que todo esto sucediera, dónde quedaba el Golfo de Tribugá, cuál era su atractivo y cuál era su valor ecosistémico.
Uno de los temas también bien importantes son los corales. Hay varios parches muy numerosos de corales negros en todos estos riscales, todas estas rocas que se distribuyen a lo largo de la costa, y virtualmente no sabemos nada de esos corales. Hay mucho, muy poquito que se ha hecho, y pues son ecosistemas, como todos los corales, claves para la reproducción de muchos peces, para las tortugas. Entonces, digamos, un llamado de atención un poquito para prestarle atención. Ese escenario también, como varias localidades a lo largo de la costa pacífica colombiana, de la migración de sardina, o como se le conoce localmente, de la gallona. Y esto es simplemente un evento espectacular. Congregan muchos predadores pegándoles todas a la sardina, tiburón, ballena, pelícanos, piqueros, delfines, tiburones, y otra vez un evento del que poco a poco sabemos. Cada vez digamos que somos afortunados en todo este tema de la ciencia ciudadana, porque cada vez nosotros, por lo menos con el tema de mamíferos marinos, recibimos más y más reportes de ballenas, por ejemplo, de ballena de Bright, que pues digamos son difíciles de colectar si no tenemos el apoyo como de toda la comunidad que está en estas zonas. Tiene varios de los parches de manglar mejor conservados en el país y probablemente en la región, en Tribugá puntualmente, en el corregimiento de Tribugá, en Coquí, en Alucí, en Nuquí mismo. El manglar obviamente es casa para miles de especies, crustáceos, moluscos, mamíferos acuáticos, incluso como la nutria, y reservorio de muchas de esas larvas de peces que son de importancia comercial y del consumo de las mismas localidades, de las mismas comunidades, perdón. Y bueno, como les habló Sandra, y como ha sido pues objeto de investigación de diversos colegas, es una zona importante para la crianza de tiburones, puntualmente de tiburón martillo, pero pues digamos que es importante conservar y darnos cuenta de la importancia de esa conectividad de esos ecosistemas. Adicionalmente, está cobijado bajo una figura de conservación, que es el Distrito Regional de Manejo Integrado. Inicialmente, esta figura de conservación tuvo el propósito como de resolver ese conflicto que había entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales, pero obviamente pues tuvo un impacto muy positivo para muchas de las especies, no solo para las comunidades humanas que habitan esta zona. Ya asentándonos o enfocándonos un poquito más en el tema de mamíferos marinos, pues el esfuerzo de muestreo o la investigación en el Pacífico Norte ha sido un poquito limitada. En este momento tenemos la fortuna pues que Macuáticos está en Tribugá y el grupo de Madre Agua está en Bahía Solana, entonces poco a poco se van llenando esos vacíos de información. Sin embargo, pues incluso aunque estemos allá, gran parte de nuestro esfuerzo de investigación es en zonas costeras, pues porque el esfuerzo en zonas oceánicas es muy demandante en términos de costos, en términos de combustible, la logística es bien compleja. Reconocemos al menos 23 especies, ese número puede variar un poquito si se incluyen algunas de las especies, digamos que se presentan en la zona a veces por cambios en las corrientes o por eventos climáticos inusuales. Y obviamente pues en esta región tenemos especies banderas o icónicas como la ballena jorobada. El primer esfuerzo de investigación entonces que nosotros realizamos en la zona inició en 2009, en diciembre de 2009, y esto se hizo en compañía de dos colegas a los que aprecio mucho, Juliana López y Andrés Cañas, y registramos obviamente la ballena jorobada, pero también delfín manchado, nariz de botella, de dientes rugosos, común. Y digamos que a lo largo de todos estos años que hemos tenido la fortuna de poder estar allá en la zona, se han registrado o se han hecho registros complementarios entre la ballena de Bright, cachalote, el cogia, que es el cachalote enano, delfín listado y las orcas. Entonces, nuevamente como para traer a colación el valor de esos aportes de la ciencia ciudadana. Desde el 2013 ya decidimos enfocarnos en la especie, o tener una especie focal, la ballena jorobada, por tres razones básicas. Es una especie que en la temporada, en los meses que nos visita, es sumamente abundante, es una especie muy costera, lo que digamos que tiene facilidades para la logística de la investigación,
y es el foco de los esfuerzos turísticos locales. Eso nos llevó como a de pronto enfocarnos un poquito en ella, pero al tiempo, digamos, que hacemos nuestros monitoreos, pues se hace el seguimiento oportunístico de otras especies. Uno de los componentes, digamos que ha sido bastante importante, que lo he liderado yo, es el tema de fotoidentificación. Para aquellos que no saben, yo estoy segura que son muchos, los que sí saben, la cola de las ballenas es casi como la huella digital, entonces todo ese patrón de coloración y todo ese filo, ese patrón del borde es único para cada individuo. Entonces en Macuáticos tenemos un catálogo de fotoidentificación, cerca de 800 animales fotoidentificados, muchos recapturados entre años y dentro de la misma temporada. Y hemos tenido la fortuna también de darle valor a la colaboración científica. Hemos sido parte de dos comparaciones regionales, una que está activa en este momento con todo el hemisferio sur. Y bueno, digamos que como para resaltar ahí el tema de la colaboración. Y pues que de todas maneras todo lo que hacemos es casi como un granito de arena, pues ya 800 es un poquito considerable. En el tema de acústica, ese ha sido un componente liderado por mi colega y amiga del doctorado, Cristina Peracio. Cuando llegamos en 2013 nos dimos cuenta que era bastante prevalente el tema del canto de las ballenas y bueno, no encontramos en el momento pues mucho publicado, entonces digamos que ella tomó ese proyecto como bajo su directriz. En 2018 publicamos lo que es a nuestro conocimiento esa primera descripción del canto en su estructura, pues definiendo como las unidades, los temas, las frases del Pacífico colombiano. Un trabajo muy bonito que ha sido, digamos, continuado por ella y que también ha sido objeto de investigación de Esteban Alzate. Esteban Duque, perdón, que no me mate. En este momento Cristina hace su tesis de doctorado y ya se ha enfocado un poquito más en el aspecto cuantitativo de los cantos, lo que complementa muy bien como esos análisis de la estructura del canto. Un componente adicional que ha estado como presente desde el principio ha sido el tema de distribución espacial. Entonces nos ha interesado mucho a lo largo de nuestra trayectoria en la zona saber qué zonas son particularmente importantes para las ballenas en el Golfo de Tribugá, y en la fotografía estamos en la zona de Morromico, que es cercana al límite inferior o el límite sur del Parque Nacional Natural Ensenada de Utría. Este trabajo está en curso, entonces digamos que es muy poquito lo que tengo que contarles, pero ha sido desarrollado con colegas que estimo mucho, con Nadia Ramírez y con Karina Amaral, y bueno, muy emocionados como por saber los resultados. Este es de pronto un vistacito que viene desde mi tesis de doctorado. Yo me enfoqué un poquito en los grupos de mamá con cría, acompañados solitas o acompañados de uno o varios escoltas. Y digamos que este fue tal vez un poquito como confirmación de esa idea inicial que nosotros teníamos de que esa estructura del hábitat iba a impactar la distribución, el uso de hábitat y el comportamiento de las especies. Entonces, normalmente cuando la plataforma continental es amplia, lo que tú ves es una segregación espacial. Entonces tienes las mamás con crías solas muy cercana a la costa, en aguas muy poco profundas. Luego tienes con una escolta un poquito más lejos y en aguas más profundas, y luego las que están acompañadas por múltiples escoltas, perdón. Pero en Tribugá, por esa zona, por esa configuración espacial, digamos, las profundidades que ellas prefieren, que son, digamos, someras bajitas, están en unas zonas muy estrechas, están en una franja muy estrecha. Entonces estas ballenas están, digamos, apeñuscaditas en esas zonas, lo que, digamos, es una de las razones por las que nosotros tememos la ejecución de estos proyectos, de estas mega obras como el puerto de Tribugá, porque las pone en considerable riesgo de colisión con embarcaciones. Entonces, digamos que hay un resultado interesante por ese lado. En cuanto a la ecología comportamental, ese es, digamos, uno de los temas que a mí más me interesan. Pues el comportamiento siempre ha sido un tema que ha sido muy fascinante para mí.
Esto viene también de mi tesis de doctorado, donde lo que yo me enfoqué con la asociación entre mamás y crías y escoltas, y digamos que ha sido muy, muy interesante. Esto también está, digamos, un poquito en proceso, pero puntualmente con estos grupos de mamá, cría y escolta puedo contarles uno de los, digamos, resultados más fascinantes para mí, y es que pudimos demostrar que la asociación con múltiples escoltas específicamente altera o es una transición muy significativa para los patrones de comportamiento de las mamás con cría. Solitas, ellas digamos que involucran o se involucran en comportamientos muy pasivos, buceos, descanso en superficie, contacto táctil entre la mamá y la cría, amamantamiento, pero al tener la compañía de varios escoltas, digamos que hay una transición comportamental muy brusca, empiezan a desplazarse mucho más a velocidades más altas, empiezan a hacer comportamientos sociales o agonísticos y empiezan a saltar o hacen comportamientos activos en superficie, lo que implica un mayor gasto energético. Natalia, te quedan cinco Dime, minutos. vale. En cuanto a genética, pues esto ha sido una colaboración que llevaba varios añitos con la doctora Susana Caballero y su laboratorio en la Universidad de los Andes. Y al momento hemos colectado casi 250 muestras, varias de ellas como las desprendidas por saltos y por coletazos, como lo muestra la imagen. Y también parte de eso, digamos que ha llenado vacíos de información y nos ha posibilitado ser parte de alianzas y de colaboraciones a nivel regional, entonces muy bonito eso. Lo que fue mi proyecto de postdoctorado con la profe Andrea Luna, con Dalia, con la bióloga Paula Ángel y con Susana nuevamente, entre muchos otros colaboradores, mirando el tema de bioacumulación de mercurio. Eso fue, digamos, la tesis de Paula fue el trabajo pionero, y pues aumentando el número de muestras que colectamos, vamos a poder, digamos, darle continuidad y expandir un poquito la pregunta. Y ya yo creo que para ir finalizando el tema de ambiente acústico, esto es un trabajo liderado por mi colega Kerry Seger, y en este mapa básicamente lo que se ve es la contaminación acústica, las embarcaciones de gran dimensión como los buques mercantes. Y si vemos, Tribuga es un oasis nuevamente, es un ambiente tremendamente pristino y muy valioso. Esta figura básicamente muestra un dato, yo creo que el dato más valioso que hemos podido recaudar para Tribuga en comparación con dos localidades de México en Alaska. Tribuga es la zona más pristina en términos acústicos en la que Kerry ha trabajado. Esto es un trabajo también que se ha desarrollado con dos estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, María Paula Rey y Valentina Huertas. Entonces, digamos que ahí está el gran valor de esta zona. Es una zona con muy, muy poca contaminación acústica, y nuestro temor es que cualquier, digamos, obra de mega infraestructura va a modificar para siempre esta calidad de este hábitat. Y finalmente ya, pues, ¿para qué hacemos esto? Entonces, la jorobada, si bien a nivel global es una especie que se considera de preocupación menor, es una especie que tiene múltiples amenazas de conservación. Entonces, como lo muestra la fotografía, enmayamiento en redes pesqueras, colisión con embarcaciones, acoso de embarcaciones turísticas, contaminación por plástico, contaminación acústica. Entonces, digamos que es un poco el llamado a que, pues, muy bueno que las poblaciones se hayan recuperado y estén bien, pero pues no es motivo como para bajar la guardia, y que a la final cualquier esfuerzo de conservación e investigación que se haga con especies icónicas como la jorobada, pues repercute positivamente para su ecosistema. Y pues digamos que tocando muy someramente este tema, porque aquí digamos que la discusión se puede extender mucho, es que existe este proyecto de construir un puerto multipropósito en Tribugá, lo cual para nosotros particularmente con nuestro trabajo en la zona es muy preocupante, pero bueno, esperamos que nuestras investigaciones y todos sus resultados que muestran la calidad de ese hábitat, que muestran cómo está de bien conservado y cómo las comunidades han llevado un proceso muy, muy bonito de reconocimiento de sus recursos y de aprovechamiento, pues contribuya para algo. Y finalmente, pues dar agradecimiento a muchas instituciones, que a nuestros financiadores, a USM, donde yo realicé mi doctorado, al Consejo Comunitario, a Colciencias, que me apoyó bastante en el doctorado, y muy fundamentalmente a las comunidades en Nuquí, sin las que pues no, nada de esto hubiera sido posible.
Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Como sabes, pues esta zona está en el ojo de todo Colombia, esperando a ver qué decisión se toma frente al puerto de Triuga y esperemos Sí, que todas las voces que se están uniendo en contra de esto sean escuchadas. Y a propósito de que mencionabas de Madre Agua, les menciono a los que nos están viendo que el domingo vamos a tener un conversatorio sobre migraciones de las ballenas jorobadas con Esteban Duque, el con fundador de Esteban. Madre Agua, y Richard Sears, que es un experto de Canadá. Si les interesa este tema de ballenas jorobadas, los invito a unirse el día domingo. Entonces comenzamos la ronda de preguntas para Carla y Natalia, así que invito a Carla a unirse, que la primera pregunta es para ella. Y nos preguntan, bueno, la primera pregunta es que tú mencionabas que el plástico ha beneficiado a las tortugas de cierta forma. Era la pregunta que tú mencionabas sobre, sí. Sí, muchas gracias por hacerla. No, mentira. Miren, antes del plástico, o sea, antes de los 50, lo que se usaba principalmente para algunos elementos como collares, las teclas de los pianos, peinillas y todos estos instrumentos era tanto el marfil como la concha de carey. Eso era lo que se usaba altamente antes de que hubiera realmente el proceso de conocimiento de la celulosa y poder transformar esto al plástico. Y todos esos elementos se usaban y la casa era dirigida hacia las tortugas careys y hacia obviamente todo el tema del marfil también para el tema de las bolas de billar. Entonces el plástico ayudó en gran medida a reducir, no del todo, pero a reducir significativamente el alto uso que se hacía de la comercialización de estos dos animales, pues que están en riesgo de extinción, por el uso excesivo que se hacía antes de que estuviera el origen del plástico en nuestro planeta. Entonces, antes de eso, realmente lo que se usaba era el carey, todavía se usa, pero en menor cantidad, obviamente, ya no habrían tortugas si se siguiera usando de esa manera desacelerada para gafas, cepillos, para peinillas, para teclas de los pianos, para otras cosas. Entonces realmente sí ayudó a respirar un poquito a tanto la Cierto. comercialización de marfil y de carey, que en ese momento era legal, porque era una necesidad. Ah, sí. Para Natalia preguntan si David pregunta si con el mecanismo de fotoidentificación también es posible determinar otros aspectos como la edad de la ballena o el sexo o simplemente es Mm, para Muy, identificar muy individuos. complejo, pero digamos que en ocasiones es posible. Entonces, pues con una cría, con un vallenatico, el patrón de coloración va a estar, digamos, en casi todas las ocasiones, digamos, un poco difuso. Entonces no va a estar el patrón como muy claro. Obviamente se va a fijar a lo largo de su maduración. Entonces, pues nosotros incluso consideramos estas colas de los vallenaticos, pero digamos con cierta reserva. Eh, Todo este seguimiento fotográfico que se hace, pues digamos que se selecciona la mejor foto y la que tiene tal vez el mejor enfoque y la mejor calidad, pero el registro fotográfico que se hace en los avistamientos es continuo, entonces a veces tenemos avistamientos de 800, 900 fotos. En algunos de esos, digamos que si se puede observar parte del pliegue genital, entonces ahí digamos que tendríamos claridad en el sexo de este animal, pero en la gran mayoría de los casos no, las ballenas jorobadas no son una especie que tengan lo que se denomina dimorfismo sexual, es decir, que se puede diferenciar con solo verlas si son macho o hembra. Entonces, en muy pocos de los casos, la fotoidentificación, digamos que nos puede brindar esas alternativas, pero pues sí, sí también ha pasado. Lo que normalmente también hacemos es con esta toma de muestras de tejido, pues es muy fácil ya pasar a la Ajá, extracción de ADN y a un sexaje molecular. ajá. Gracias. Para Carla, pues que mucha gente quedó impactada con las imágenes, pero preguntan de cómo afecta fisiológicamente las malformaciones en el organismo de las tortugas, por ejemplo, en la tortuga que estaba atrapada en un balde. Es importante aclarar que fui muy cariñosa con las imágenes. Traté de no poner imágenes Cierto. pesadas realmente de lo que pasa en los océanos. Miren, las Ajá, tortugas, su forma
es totalmente perfecta para lo que ellas necesitan en un tema hidrodinámico, ¿cierto? La forma de las aletas, tamaños de aletas, el caparazón. Tenemos que recordar que dentro del caparazón están todos los órganos de ella. Parte de arriba están los pulmones y todas estas cosas. Realmente tener esa cintura es para no les sirve mucho, y además, cuando ya llegan a ser adultas, en esos espacios es donde tienen más o menos 150, 180 huevos cuando vienen a depositar los huevos. O sea, ni siquiera van a tener ya ni siquiera como ese espacio dentro de ella para poder hacerlo. Además que toda la parte hidrodinámica cambia totalmente, pues es como que ya sería como una serpiente más o menos para poder navegar. Entonces, sí, todo cambia, o sea, no, es totalmente complejo lo que pasa con ellas. Tienen quizás un poquito más de suerte, logran vivir, eso sí, pero pues con estas deformidades no es que puedan tener como su ciclo de vida normal. Sí, exacto. Eh, Seguimos con las preguntas. Hay una pregunta que es bastante compleja. Yo creo que es otra charla, pero nos preguntan, Natalia le pregunta a Valeria si la comunicación entre estas ballenas, entre las ballenas jorobadas y que están en el Pacífico y las de de otros países es universal o puede cambiar, depende de la población. Bueno, me imagino que se refieren como al canto. Sí, Entonces, el canto, pues digamos que es bastante como un mecanismo de comunicación bastante especial y bastante interesante. Se supone que cada stock, digamos que tiene ciertas particularidades en su canto. El canto además va variando o se van introduciendo cambios dentro de la temporada y entre temporadas. Entonces, el canto que nosotros observamos o que colectamos y estudiamos en 2013 es significativamente diferente del canto que grabamos la temporada pasada en 2019. Sin embargo, pues digamos que ellas no cantan solo en las zonas de reproducción, como lo es Tribugá, también cantan a lo largo de su ruta migratoria y también cantan en menor medida, pero también se ha registrado en las zonas de alimentación. Y ahí digamos que puede ser como la confluencia entre diferentes poblaciones, porque pues digamos, sobre todo en la península antártica confluyen diferentes poblaciones o diferentes stock. Y adicionalmente, pues los machos son un poquito vagabundos. Entonces, con el tema de genética, tuvimos un resultado bien interesante que fue en 2015. Nosotros tuvimos una muestra de golpe de aleta pectoral y gracias a la colaboración con la profe Susana, pues tuvimos un match, una coincidencia, una recaptura con Samoa americana. Entonces, digamos que estos machos a veces se pegan unas buenas travesías y pues si emite el canto, digamos que eso ya puede dar como paso a un proceso de intercambio de esos cantos. súper, no sabía lo de Samoa. Valerme. Sí, y Sí, eso fue bastante una sorpresa bien grande. chévere, muy chévere. Para Carla, Daniel nos pregunta si existe alguna fundación o organización que puedan apoyar para la limpieza de playas en Colombia. ¿Cómo se podría apoyar esta parte? Limpiezas, nosotros como Fundación Tortugas del Mar no hacemos limpiezas de playa, tenemos una visión de eso un poco diferente a lo que hacen los procesos que hacen de limpiezas de playa, pero en el país hacen limpiezas un montón en el Pacífico y en el Caribe, simplemente que estén como atentos a estos llamados, y yo creo que simplemente cuando vayan no tenemos que participar de una limpieza, en el momento que ustedes vayan, recojan y Mm. van a recoger un montón de basura. Tengan la certeza de que en cualquiera de las playas del país están llenas totalmente de basura. Entonces, pero sí hay muchas organizaciones que hacen, pues por ahora no, por ahora todo está frenado, pero hay organizaciones tanto en el Pacífico como en el Caribe que hacen limpiezas continuas de las playas, sí las hay. Nosotros como fundación no hacemos limpiezas de playa. Ok. Creo que nos queda tiempo para hacer por ahí dos o tres preguntas más. Para Natalia, pues acerca del Golfo de Tribugá, Ujú. ¿tú cuál crees que puede ser como la afectación más importante que puede tener construir un puerto ahí relacionado, digamos, a ballenas jorobadas y mamíferos marinos? Digamos que, como les comenté en la charla, nosotros nos enfocamos o creemos que particularmente dos de los impactos van a ser, o podrían ser, ojalá podrían y no van, a ser Mm, particularmente nocivos. Es el tema de la contaminación acústica. Entonces, Tribugá, por ser ese ambiente tan pristino y con niveles de ruido tan bajos, digamos que o sea, así como está, digamos, una obra de arte. Cualquier
modificación pues será bastante drástica y será un cambio como irreversible. El sonido o la contaminación acústica para los mamíferos marinos es particularmente nociva, pues porque dependen de las señales acústicas para encontrar sus presas, en el caso de los pequeños cetáceos, para comunicarse. Es de vital importancia los sonidos sociales para esta comunicación entre mamá y cría. Entonces, digamos que ese sería uno de los efectos nocivos. Y en el otro caso, todo este tema de colisión con embarcaciones, pues porque digamos que al ser esta zona tan particular en el tema de la profundidad y al estar ellas tan restringidas a una franja estrecha, donde las profundidades son las que ellas acostumbran, pues digamos que ahí estarían tal vez en más riesgo de colisión con embarcaciones que una zona donde ellas se dispersen un poco más. Puntualmente a mí me preocupa bastante es que, digamos, yo he visto mucha gente en las comunidades muy despierta con el tema, muy crítica con el proyecto, pero yo creo que algo importante que hay que recalcar es que esa calidad de vida tan tremenda que la gente tiene, esa libertad, sí, digamos, como ese bienestar que se ha creado desde las comunidades, desde su pesca artesanal, desde su agricultura, desde su turismo, depende de ese estado tan pristino y tan bien conservado del ecosistema. Sí, yo considero que es necesario un desarrollo en esas zonas, pero tiene que ser un desarrollo distinto al que están planeando. Sí, digamos que incluso las mismas comunidades, el Consejo Comunitario lo ha expresado en diferentes foros y en Ujú. diferentes espacios, es que ellos ya escogieron un modelo de desarrollo, digamos, como basado en esos temas, en agricultura a pequeña escala, en ecoturismo, en pesca artesanal. Entonces, apoyar esos procesos yo creo que es lo más valioso que uno puede hacer. Cierto. Bueno, se nos acabó el tiempo de preguntas, pero pues quisiera también agradecer a Juliana, que también está detrás de Divino. esas muy bonitas ilustraciones. Impresionante, felicitaciones. Está muy, sí, son impresionantes. Quisiera darle la palabra a Juliana para que nos cuente o nos dé, si quiere decir algo acerca de estas dos ilustraciones y dónde podemos verlas o cómo Hola. las vas a compartir. Pues todavía le falta un poquito de color. Qué pena si las especies no quedaron tal cual, pero No, nada, la espero. jorobada quedó divina. Ahí estuve como, pero bueno, ahí intenté capturar en imágenes toda la información que ustedes nos contaron. Creo que las piezas son tan poderosas como las conversaciones que se dan y de verdad que todo lo que escuchamos hoy creo que es muy potente. Les Ujú. voy a mostrar la otra pieza. Ahí la pueden ver, también me falta un poquito de color, pero ahí está como de la primera parte de la charla y de la segunda, y después se las van a compartir por redes para que las descarguen, para que las compartan y pues para amplificar este mensaje que estamos viendo hoy. Sí, para los que llegaban como al final, que súper importante que se dibujó en vivo. O sea, Así esto es, fue Ujú. hecho acá. Sí, eso exactamente. no Súper fue Durante las preparado con charlas. antelación. Sí, increíble. Quisiera Exacto. invitar si de pronto está Sandra y Aminta, no sé si estarán por ahí presentes. Por acá, por acá sigo, Bueno, escuchando a mis compañeras, todo muy interesante y estos dibujos maravillosos. Ujú. Esa eh, nutria está linda. Sí, la nutria está súper Gracias. creativa. no, pues agradecerle a todas por estar presentes en este espacio. La verdad, fueron 4 charlas muy enriquecedoras. Creo que todos los que estuvieron presentes aprendieron bastante de todos los temas que hablaron y habré mucho como el interés de la persona en seguir investigando o en seguir estar atento a ciertos temas o problemáticas que todavía están existentes en nuestro país. Así que agradecerles su tiempo, agradecerles que pudieron darnos estas conferencias y también agradecerles por parte de todos de este trabajo que hacen, ese maravilloso trabajo que hacen día a día para la conservación de la fauna marina en Colombia. Así que muchas gracias.
Y a No sé ustedes si por el espacio. Y necesitamos más gente dedicada al mar. Parecen que somos 4 y realmente somos muy pocos los que nos dedicamos al mar. No es tan raro que seamos solo acá 4. Realmente, de hecho, somos así, no tan poquitos, pero sí somos muy poquitos. Necesitamos más gente dedicada a trabajar por el mar en el país. Si quieren dar otras palabras adicionales, ahí el espacio. Bueno, de nuevo muchas gracias. Creo que fue un espacio bien interesante y fue muy versátil en temas afines, abordando nuestras dos costas. De verdad, muchas gracias. Entonces, no sé si para terminar, darle la palabra a Daisy, que tal Gracias, vez Santiago. Sí, sí, aquí estoy. Gracias, dale, gracias. Santiago. Gracias a las 4 ponentes mujeres que hemos tenido. Fue unas súper increíbles charlas. Realmente quiero agradecer, pues no solamente que son mujeres científicas y comprometidas que nos hablan de cosas lindas, sino que también son personas activistas en sus medios. Me encantó que escuchemos también hablar de pesca de arrastre, de mercurio, de pesca ilegal de tiburones, del daño del puerto de aguas profundas de Tribugá, de los plásticos. O sea, sí queremos que Colombia Diversidad muestre la belleza, pero nunca debemos ocultar lo que lastimosamente está dañando esta belleza. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por siempre haber resaltado esto. Les quiero invitar a 2 eventos, uno mañana a las 2, es un taller de la Fundación Convida y de Proyectar Sin Frontera sobre los secretos de los desechos sólidos y la posibilidad de aprender a construir una huerta casera. Es bien interesante, entonces a las 2, si no estoy mal, por Facebook Live. Y también quiero aprovechar para decirle que el día domingo a las 4 de la tarde habrá un conversatorio otra vez sobre las ballenas, que se va a llamar Las ballenas no tienen pasaporte, será en Zoom y en Facebook Live. Es una charla entre un científico colombiano que se llama Esteban Duque y un científico canadiense que se llama Richard Sears. También pues va a ser seguramente muy, muy interesante, entonces invitarlos a estos 2 eventos. Muchísimas gracias y pues ya queda 2 días de Colombia Diversidad, así que aprovechen al máximo esos 2 días. Hasta luego, muchas gracias.